Derechos básicos del aprendizaje, DBA en transición. Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que establecen con el mundo, con los otros y consigo mismos, por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones artísticas, las exploraciones del medio y la literatura. ¿Cuál es el sentido de los DBA? Los DBA permiten orientar la construcción de experiencias y ambientes a través de mediaciones pedagógicas entendidas como acciones intencionadas, diseñadas y planificadas que facilitan la relación de los aprendizajes estructurantes y los desarrollos propios de los niños y las niñas, que promueven la confianza en sí mismos, su autonomía, la construcción de identidad, la libre expresión y comunicación, su creatividad y curiosidad, su pensamiento crítico y el ejercicio de su ciudadanía. Reconoce la mirada por dimensiones, dado que éstas permiten valorar y visibilizar los diferentes aspectos que conforman el desarrollo integral del niño. Su estructura se compone de 3 elementos. Primero, un enunciado que establece lo que las niñas y niños pueden aprender a partir de la mediación pedagógica. Segundo, unas evidencias que muestran posibles manifestaciones del aprendizaje. Y tercero, un ejemplo que ilustra situaciones en las que estos se hacen visibles. Los DBA y sus evidencias abren posibilidades para que la maestra despliegue experiencias y ambientes significativos donde tenga en cuenta los intereses y necesidades de las niñas y los niños y genere un aprendizaje no solo para el ámbito escolar sino para la vida misma. Dentro de ellos están sus propósitos y sus derechos básicos del aprendizaje. Los DBA se fundamentan en 3 grandes propósitos que la educación inicial está llamada a promover y potenciar. En el primero, las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y el mundo. En el segundo, las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones. Expresan, imaginan y representan su realidad. Y el tercero, las niñas y los niños disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. De estos 3 grandes propósitos se desprenden sus derechos básicos del aprendizaje. En el primer propósito, las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo, tiene su primer derecho básico del aprendizaje, el cual toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. Se evidencia en el aprendizaje de manera que explica las razones por las que hace una elección, muestra iniciativa en la realización de actividades, demuestra constancia en realizar sus actividades y anticipa algunas consecuencias de las decisiones que toma. En el segundo DBA, se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno, y se evidencia de aprendizaje por medio de la muestra independencia en la realización de prácticas de higiene y alimentación saludables. Identifica algunas situaciones que ponen en riesgo su salud y seguridad. Contribuye a mantener el aseo y organización de los espacios físicos que utiliza y practica acciones individuales y colectivas que ayudan a prevenir problemas ambientales y a conservar su entorno. Tercer DBA. Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás. Se evidencia en el aprendizaje mencionando algunas similitudes y diferencias que encuentra en él y en sus compañeros. Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artísticos como el dibujo, la danza, la escultura, las rondas, entre otros. Y por supuesto manifiesta sus gustos y disgustos frente a diferentes situaciones y reconoce paulatinamente sus emociones. Cuarto, reconoce que es parte de una familia, de una comunidad, de un territorio con costumbres, valores y tradiciones. Se evidencia en el aprendizaje la identificación de características del lugar donde vive, reconoce que todas las personas tienen valores y cada una es importante. Describe roles de personas de su familia y entorno cercano. Reconoce que tiene derechos y los vive en la interacción con otros. Quinto, participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos comunes. Se evidencia en el aprendizaje en la manera en que propone su punto de vista en espacios de construcción colectiva, reconoce que los demás pueden tener un punto de vista diferente al suyo y los escucha. Acepta sus equivocaciones y busca restablecer las relaciones cuando alguna razón incumple sus acuerdos. Muestra respeto por los acuerdos de convivencia que se construyen en su familia, con sus pares y otros miembros de su comunidad. Sexto, demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros y se evidencia en el aprendizaje de manera que comprende que una misma situación puede generar reacciones diferentes en las personas.
asume actitudes colaborativas y solidarias en las actividades en las que participa y reconoce que existen diversos seres vivos a los cuales conoce y cuida. En el segundo propósito, las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Viene este primer DBA que expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal. Se evidencia en el aprendizaje por medio de la participación de canciones, rondas y juegos tradicionales, haciendo aportes personales de manera espontánea. Dramatiza diálogos con sus juguetes y otros elementos del ambiente con los que dibuja, arma o construye muñecos. Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los objetos que encuentra a su alrededor y expresa libremente sus pensamientos y emociones a través de dibujos, pinturas, figuras modeladas o fotografías. Segundo, identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. Evidencias en el aprendizaje de manera que identifica palabras que riman en juegos con la música, las rondas, la poesía, juegos corporales, entre otros. Sigue y construye juegos de segmentación de palabras orales a través de las palmas, el zapateo y otras estrategias. Y también establece asociaciones entre los sonidos onomatopéyicos del entorno y los objetos que simboliza. En su tercer DBA establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que encuentran distintos tipos de texto y se evidencia en el aprendizaje cuando lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósito de lo que percibe en diferentes registros, como textos escritos, pinturas, aplicaciones, páginas web, entre otros. También identifica letras que les son cotidianas y las asocia en diferentes tipos de textos, como pancartas, avisos publicitarios, libros, álbum, revistas, y explora diferentes tipos de texto y reconoce su propósito por medio de recetarios, libros, álbumes, cuentos, diccionarios ilustrados, enciclopedias infantiles, cancioneros, entre otros. Y por último, establece relaciones sobre lo que le leen y situaciones de su vida cotidiana u otros temas de interés. Cuarto DBA, expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones comunicativas. Se evidencia en el aprendizaje cuando se interesa por saber cómo se escriben las palabras que escucha, identifica y asocia los sonidos de las letras que escucha en las lecturas y los vincula con sus propias grafías o pseudoletras para describir lo que quiere o necesita expresar, una historia, una invitación, una carta o una receta. Escribe su nombre propio con las letras que conoce. En el tercer propósito, las niñas y los niños disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo, está en los siguientes DBA. El primero, crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de sus conocimientos e imaginación. Se evidencia en el aprendizaje, crea ambientes haciendo uso de objetos, materiales, espacios, muestra atención y concentración en las actividades que desarrolla, participa en el desarrollo de actividades en espacios libres y naturales y coopera con otros haciendo uso de su imaginación para identificar soluciones alternativas a los desafíos que crea o se le plantean. Segundo, establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. Se evidencia en el aprendizaje en la manera que observa y hace registros gráficos, sonoros o audiovisuales para explicar lo que sucede. Realiza preguntas de temas que son de su interés, formula explicaciones para aquello que sucede a su alrededor, resuelve situaciones cotidianas usando sus saberes, experiencias y habilidades. Tercero, usa diferentes herramientas y objetos con varias posibilidades. Se evidencia en el aprendizaje en la manera en que arma, desarma y transforma objetos de su entorno para descubrir, comprender su funcionamiento y darle a otros usos según sus intereses o necesidades. Participa en juegos de transformaciones en construcción de juguetes, con materiales cotidianos y bloques de construcción. Identifica características de las cosas que encuentra a su alrededor y se pregunta sobre cómo funcionan. Cuarto, construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias cotidianas. Se evidencia en el aprendizaje. Mide objetos utilizando patrones de medida no convencionales como número de pasos que hay entre un lugar y otro, la palma de la mano, lanas, cordones, recipientes, entre otros. Reconoce el antes, el ahora y el después de un evento. Sitúa acontecimientos relevantes en el tiempo. Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos: izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, atrás, cerca, lejos, dentro, fuera, al participar en actividades grupales como juegos, danzas y rondas. Quinto, compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con diferentes criterios. Se evidencia en el aprendizaje cuando identifica el patrón que conforma una secuencia: pollo, gato, pollo, y puede continuarla: pollo, gato, pollo.
Crea series de acuerdo a un atributo, del más largo al más corto, del más pesado al más liviano, etc. Clasifica colecciones de objetos de acuerdo a sus atributos por la funcionalidad, por el sabor, por la tonalidad, por el peso, entre otras. Y sexto, determina la cantidad de objetos que conforman una colección al establecer relaciones de correspondencia y acciones a juntar y separar. Se evidencia en el aprendizaje cuando determina cuántos objetos conforman una colección a partir de la percepción global, la enumeración y la correspondencia uno a uno. Compara colecciones de objetos y determina cuántos hay, en dónde hay más, en dónde hay menos, cuántos hacen falta para tener la misma cantidad, cuántos le sobran, entre otras. Y comprende situaciones que implican agregar y quitar y propone procedimientos basados en la manipulación de objetos concretos o representaciones gráficas. Los DBA son herramientas para construir estrategias que permitan la continuidad y articulación de los procesos que viven los niños y las niñas en el entorno educativo. Aportan en la construcción de acuerdos sobre aquellos que deben aprender y a la complejización de los aprendizajes que desarrollarán en su vida escolar.